Hola amigos, tal y como habéis visto en la cabecera, eh, hemos puesto en marcha desde Casabona Ediciones un videoblog para iros presentando a gente con proyectos relacionados con la divulgación histórica que hemos ido conociendo en los últimos años y que nos parecen que son proyectos interesantes para que todo el mundo los conozca. Vamos a empezar hoy con Alberto Menéndez. Él es de Academia Play, es un canal de YouTube, bueno, con bastante éxito, no te puedo decir. Sí, La verdad bastante que éxito. funciona muy bien. La verdad se llama Academia Play. Y ellos, pues digamos que destacan especialmente por condensar temas complejos históricos en vídeos con un componente visual, que es el sistema Vileda que le llamo yo, con la pizarra. Y no, cuéntanos, Academia Play, cómo empieza y cómo se desarrolla. Bueno, digamos que Academia Play inicia su andadura en el año 2015 de la mano de Javier Rubio Donce. Bueno, él es arquitecto de profesión. Lo que pasa es que, bueno, un día pues diseñó un vídeo con la técnica de scribing, que es la famosa técnica que podemos ver en cualquier vídeo de Academia Play, que es una mano mientras va dibujando y se va contando una historia, acompañando texto e imágenes. Entonces, bueno, subió un vídeo a la red y entonces vio que tuvo muchísimo éxito. Y bueno, a raíz de este éxito, pues a Javier se le ocurrió la idea pues de ir haciendo más vídeos mientras iba compaginando su trabajo como arquitecto. Entonces, bueno, luego se asoció con José Manuel Pastor y entre los dos pues decidieron luego fundar Academia Play. Entonces, en un primer momento, pues Academia Play, bueno, surge como plataforma educativa a través del formato audiovisual, como bien has dicho. Entonces, bueno, había vídeos de todo tipo, pues ciencias, historia, curiosidades, arte, y lo que más se enfocó después fue en la historia, porque vieron que era lo que más éxito tenía. Los vídeos de historia eran lo que más le gustaba a la gente, lo que más pedía el público, entonces se enfocaron principalmente en historia, aunque también se tocaban otros temas. Entonces, pues inicia su camino en el año 2015 y luego, pues, a raíz de este éxito, pues, luego después se van haciendo más vídeos. Primero, digamos, que tocan temas muy generales, como por ejemplo, pues, temas pues, universales en la historia, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Industrial, la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Digamos que esos fueron pues, los primeros vídeos. Y luego ya después, pues, temas más específicos en los últimos vídeos pues que han ido sacando la conquista del Perú, la batalla de Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, y luego a raíz de esto también se ha ido mejorando la técnica. Los vídeos de Academia Play, como ya he dicho, es a través de la técnica Scribing, el formato Storytelling, que es una mano, va dibujando, y a medida que va dibujando esa mano, pues vamos explicando un tema histórico, acompañado de imágenes y texto. Entonces esto provoca que la manera de enseñar historia sea más cercana, más amena, más visual. En vez de sobrecargar con texto o con explicaciones pues, más estériles, pues se acompaña mucho del formato de la ilustración. Y eso es lo que hace que los vídeos pues, tengan tanto éxito y lleguen a tanta gente. Además, son vídeos, en su mayoría, que tampoco son vídeos tochos, infumables de 3 horas. Estamos hablando de, te voy a contar la Segunda Guerra Mundial en un vídeo de 12 minutos. Es como muy resumido, Uh -huh. pero no por ello superficial. O sea, sí que es verdad que depende de qué vídeos he visto yo, pues se toca algún episodio histórico a grandes rasgos, pero también hay luego pequeños vídeos que puedes ir tirando con la relación que te hace el propio YouTube de contenidos y puedes ir un poquito a temas más concretos que también tenéis desarrollados. Por ejemplo, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pues la Segunda Guerra Mundial, a la hora de abordarlo, se cuenta de una forma genérica. El otro día yo estuve viendo un vídeo de cómo Hitler escribe el make-up. Entonces, claro, ya son microhistorias, ¿sabes? Es como con las muñecas rusas, ¿no? Tienes la gran historia y luego lo vais desgranando. A mí me gustaría saber cuál es la metodología de trabajo que utilizas en la Academia Play, porque me parece que es quizá lo que más se hace destacar. El formato sí que es verdad que es original,
Está muy bien todo el tema de la ilustración, el acompañar siempre esa voz en off que nos está hablando con el soporte gráfico. Pero a mí lo que me parece realmente complicado y digno de elogio es sintetizar tanto episodios históricos para que queden comprensibles y que cumplan la función del vídeo de divulgación en tan poco tiempo, en tan pocos minutos. Entonces, me gustaría saber cómo trabajáis un vídeo desde cero, ¿no? ¿Cuál sería el proceso? Pues a ver, es un proceso que puede llevar, o sea, desde que elegimos un tema hasta que aparece ya el vídeo en YouTube, puede llevar semanas a veces. Depende también del tiempo del que dispongamos. Pero digamos que a grosso modo, pues primero se elegiría el tema, bien porque la audiencia lo ha pedido, bien porque nos interesa tocar esa temática. Entonces, una vez elegido el tema, procedemos a elaborar el guión. Entonces, para elaborar el guión, pues podemos recurrir a catedráticos, expertos en la materia. Normalmente es gente que sabe mucho sobre ese tema, que ha estudiado el tema, que lo conoce. Entonces, bueno, elaboramos el guión. Normalmente la duración del vídeo puede variar entre 10-20 minutos. Depende un poco. Vosotros, cuando contactáis con esa persona para la elaboración del guión, ya le dais esa acotación temporal. Suele ser, suele ser. Nosotros, claro, no queremos tampoco que salga un vídeo de 2 o 3 horas o que sea demasiado escueto. Entonces, normalmente, pues también depende un poco de la temática. Entre 10-20 minutos sería la duración más o menos recomendable. Ni muy corto ni muy largo. Entonces, bueno, se elabora el guión y una vez que ya se elabora el guión, bueno, se hacen las pertinentes correcciones, se revisa cada fecha, cada dato, que no haya nada que se salga. Uh-huh. Y luego ya una vez que ya tengamos el guión realizado, pues ya procedemos a la búsqueda de fuentes, imágenes, ilustraciones que lo que nos permite es, a través del guión, darle ya la forma del vídeo. Entonces, una vez que ya nos vamos releyendo el guión, vamos seleccionando las imágenes que mejor pueden ir acompañando ese texto. Pues, personajes históricos, imágenes, si por ejemplo es un vídeo sobre la Segunda Guerra Mundial o alguna batalla específicamente, pues seleccionamos pues, imágenes de los soldados o del frente de batalla. También solemos acompañar mucho con gráficos, mapas, líneas de tiempo, que eso ayuda a comprender mejor el vídeo. Sería como hacer un segundo guión, ¿no? Pues casi. Un primer guión que sería el borrador genérico de qué vamos a contar y luego un segundo guión de cómo vamos a ir incrustando todas esas imágenes conforme desarrollamos el texto, ¿no? Claro, es decir, una vez, claro, el primero guión es solo texto y luego ya convertir ese texto en imágenes. Entonces, pues vamos seleccionando, tenemos que revisar que cada imagen pues, sea la correcta, porque claro, esto puede ocasionar a veces confusión, porque si por ejemplo estamos hablando de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, claro, si tú realizas la búsqueda en Google, hay todo tipo de trincheras de todas las épocas, de todas las batallas, pero tenemos que seleccionar esas específicamente, no otras, por poner un ejemplo. Y bueno, una vez que ya tengamos todas las imágenes, todas las fuentes, pues ya procedemos a el dibujo propiamente dicho. Ya vamos a convertir esas imágenes en el formato de Academia Play, el formato que podemos ver en cualquier vídeo. Entonces, pues vamos convirtiendo esas imágenes en dibujos, en ilustraciones, y luego ya el siguiente paso sería animarlo, animar el vídeo. Es decir, claro, no tenemos solamente imágenes sin vida, estáticas, sino que tenemos que hacerlo dinámico. Entonces, encargamos a alguien que lo locute, que vaya dando esa narración y luego a medida que se va realizando la narración, las imágenes tienen que ir moviéndose y la mano va dibujando esas imágenes que hemos seleccionado previamente, las hemos convertido ya en ilustraciones, entonces la mano las va dibujando a medida que el guión va avanzando, a medida que el narrador va contándonos los acontecimientos, entonces la mano pues va dibujando. Es muy guay, queda muy guapo. Y claro, tenemos que adecuarnos a los tiempos y que la mano vaya en consonancia con el narrador, ni muy rápido ni muy lento, y que todo se corresponda efectivamente con la narración. Que no quede nada, que no estemos hablando de, por ejemplo, de Carlos V, de, por ejemplo, Batalla de Pavía. Y luego la mano se nos vaya adelantando y ya vamos al saco de Roma. No, tenemos que volver
a ese hecho y luego ya después, según van avanzando la narración, que la mano vaya a la misma Sí, velocidad que el pues al narrador. final a la persona que está visualizando el vídeo lo volvéis loco, lo perdéis directamente. Claro, claro, para que el espectador no se pierda en la Claro. explicación, claro. O que diga, oye, pero ¿esto qué está pasando? Si me están hablando de esto, ya están yendo hacia otro tema. De lo que se trata es, digamos, que en esos 10, 20 minutos condensar un tema a través de imágenes y pequeñas dosis de texto para que pueda llegar al público de la mejor manera posible. Que luego el espectador, pues, pueda quedarse pues con unas ideas principales acerca Sí, sí, sí. de esa temática. Además, lo bueno que tiene es que muchas veces cuando nos acercamos a un episodio histórico, realmente no tenemos un interés tan grande en ese episodio histórico, a veces es simplemente una curiosidad por algún dato, por algo que has escuchado en la tele, en la radio, y te acercas a ese episodio histórico, pero no tienes que leer un libro de 1200 páginas, un ensayo, un tochal. O sea, a ver, Segunda Guerra Mundial, ¿esto cómo va? Uh -huh. O, no sé, la conquista de los ingleses de la isla de no sé dónde. No te vas a leer un libro de eso, ¿no? La gracia que tienen canales de YouTube como el vuestro, yo destaco el vuestro especialmente porque me consta, porque conozco también a Javier Rubio, que sois especialmente tiquismiquis, que es lo que realmente es lo que pide el canal, ¿no? Pero sois muy rigurosos por la historia. Claro. Con contrastar los datos, con que no haya Sí. nada, ningún elemento anacrónico. Entonces, eso a mí, como espectador, cuando me acerco a un episodio histórico que no conozco de nada, claro, yo confío plenamente en vuestro trabajo, porque puedo hacerlo, porque tengo motivos para hacerlo, ¿no? ¿Qué piensas sobre todo esto de estos canales ahora, no solamente YouTube, también en podcast y tal? Estamos haciendo muchísima divulgación histórica. Yo ahora estas semanas he estado contactando con mucha gente para ver si se quieren animar a venir aquí a grabar y tal. Y a mí hay una cosa que me preocupa, como aficionado a la historia, y es que necesito tener una confianza plena en que ese contenido que estoy consumiendo es un contenido realmente contrastado y realmente trabajado. Que no venga cualquiera a explicarme cualquier cosa y yo la pueda dar por buena. Claro, ahora cualquiera en su casa puede montar un vídeo y explicar cualquier historia. ¿Cómo sé yo, cómo puedo detectar yo que esa persona ha sido rigurosa con la documentación o simplemente pues, no, ha hecho lo mejor que ha podido? Pero yo, claro, yo ya me lo doy por cierto, ¿no? Yo ya he consumido ese contenido y yo ya creo que los tiros van por ahí, ¿no? Pues claro, desde Academia Play pues siempre hemos tratado de ser lo más rigurosos posibles. Con cada imagen, cada fecha, cada dato, lo comprobamos 1000 veces. Y a nivel gráfico también, a nivel gráfico, que claro. eso es lo que decías antes, que es complicado, una trinchera. Ya, pero tiene que ser claro. la trinchera que toca en esa época y en ese lugar. Exactamente. Porque las sí, trincheras sí. son diferentes en función de la geografía claro. del sitio en el que estemos. Claro. Y efectivamente, además, claro, si estamos hablando, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, igual el uniforme de los soldados, pues debe de ser el que es, no irte a otra época. Y además, específicamente de esa batalla, si estamos hablando de la batalla del Somme, pues el uniforme que llevaban los británicos o el de los alemanes. Entonces tenemos que ser estrictamente rigurosos y no faltar a la verdad, porque entonces ya estamos incurriendo en imperfecciones y ya el espectador puede quedarse con cosas que no son verdad. ¿Qué ocurre? Que ahora realmente cualquier persona puede desde su casa, como bien has dicho, explicar cualquier tema sobre historia o de cualquier otra temática. Claro, entonces pueden ser aficionados que les guste mucho y bueno, pues lo hacen lo mejor que pueden o a lo mejor inventarse cosas directamente o caer en tópicos o ir a unas fuentes no contrastadas y darlas por ciertas. Es complejo, ¿eh? Yo, por ejemplo, nosotros hacemos desde las correcciones cómic histórico, intentamos ser lo más rigurosos. Yo siempre digo, somos muy rigurosos con la historia. En los últimos años ya lo he cambiado y ahora digo, intentamos ser muy rigurosos con la historia. Porque, claro, yo con el tiempo, después de conocer gente que va siguiendo la colección, me han ido enseñando fallos que hay en los cómics, pero que yo ya los había dado por buenos. Claro, llega un momento que hasta qué punto puedes ir a contrastar cada dato. Hay un momento que dices, bueno, esto es cierto, esto es así, sobre todo el tema de uniformes. La cantimplora es esa. Tú ya te lo has mirado 8 veces y esa es la cantimplora.
ostras, y luego aparece un señor de aquí dentro de 2 años, te demuestra que esa cantimplora sí, pero no, porque en el norte la cantimplora era diferente, porque no llegó el cargamento de no sé qué, y entonces se las compraron a los rusos. Claro, Claro, eso, por ejemplo, en temas de la Segunda Guerra Mundial de batalla, sobre todo si estamos hablando de un T-34 o de un Panzer o de lo que sea, pues hay que elegir específicamente el modelo. Estás hablando de una batalla en especial y a lo mejor, porque claro, es que hay ese tanque ha muchísimos podido tener modelos. una evolución un año más tarde, Claro, y han cambiado el sistema de las correas de no sé qué. entonces, claro, claro, y lo mismo pasa pues con vestimentas, con armas de fuego, con cualquier otra cosa, con mapas también, porque muchas veces lo que yo he visto en muchos canales de YouTube y sobre todo ahora que están apareciendo muchas cosas de inteligencia artificial, claro, a lo mejor dicen cómo es un día en el Jerusalén del año 30 después de Cristo, de la época de Jesucristo, y te encuentras con la cúpula de la roca. Y esto de vídeos de inteligencia artificial, dices, claro, es que, y la gente lo toma por cierto, dices, es que faltan como 600 años para que se construya la cúpula de la roca. Es preocupante. Si creamos contenido Claro. directamente con la inteligencia artificial, yo no sé cómo se va a desarrollar esto en el futuro, pero actualmente no es viable. No, hoy por hoy no. No sabemos en el futuro. Tiene pinta de que esto se va a desarrollar de una forma rápida, bueno, como todo, ¿no? Pero sí, lo que tú dices, si aún puedes tirar como soporte de inteligencia artificial para luego contrastarlo tú por tu cuenta, no lo sé, pero quizá te va a dar más trabajo que directamente hacerlo bien desde el principio, ¿no? Hacerlo, no me refiero bien, de la forma más ortodoxa a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Si sabes que tu metodología funciona, pues esa es la que tienes que ir aplicando. Yo es que te comentaba lo de los señores que aparecen al cabo de años, porque justo aquí, mientras estaba hablando, lo estaba viendo con el radiólogo, no sé si se verá bien desde la cámara. La portada del cómic 1808 Madrid es un paisano de Madrid en pleno 2 de mayo abriendo pues Resulta que, bueno, se puso en contacto conmigo un señor para decirme que esa navaja no toca, porque es una navaja andaluza. La navaja castellana, el rabo, en lugar de hacer ese giro final, es completamente recto. ¿Sabes? Y me lo estuve mirando, y es que, claro, me dio coraje porque, claro, yo todo esto me lo había estado revisando mientras hacíamos el cómic y tal. Y tenía razón. Y al final le contesté y le dije, es que el personaje realmente es un señor de Sevilla que ha venido a visitar a la familia. ¿Vale? Entonces, su navaja la ha traído de casa. Claro, llega un momento que dices, sí, vale, tenemos razón, pero los que estamos haciendo cualquier tipo de contenido de divulgación histórica, no sé hasta qué punto podemos comprometernos a ese 100% de fidelidad con la historia, con las imágenes, con los textos, sin que se entienda que lo que estamos haciendo es que lo que queremos es que entiendas el episodio histórico. Luego tú puedes desarrollar todo lo que tú quieras y ir más allá, ¿no? Entonces, claro, yo mis límites ya los he puesto, yo llega un momento que dices, bueno, hasta aquí llego, la gente tiene que entender que estamos haciendo cómic, que estamos intentando, pues, que diferentes episodios de la historia de España se den a conocer mediante la herramienta del cómic, pero todo lo que pasa está lo más contrastado posible, pero es posible que haya cosas que no, sobre todo a nivel gráfico. Y llega un momento que antes me hacía muy mala sangre y ahora ya lo he dado para que te sientes un domingo para tarde en tu casa tranquilamente, no para que seas un académico sobre esto, a veces leer un cómic. La gente a veces piensa que con 56 páginas de cómic va a ser un experto en esa materia, ¿no? Y vamos a relajarnos un poquito todo, porque si no, no podemos vivir y tirar para adelante. Claro. Hombre, a ver, siempre va a haber alguien que te va a buscar las cosquillas. Eso siempre es así. O gente que es, pues, súper experta en algo y, bueno, es que domina cualquier faceta. Entonces, nosotros siempre tratamos, pues, de ser lo más riguroso, lo más serio posible, porque, claro, al ser de divulgación histórica, no podemos permitirnos cometer errores. Por ejemplo, también otro tema que a nivel gráfico suele generar mucha confusión son las banderas. Que es buscar cada bandera de esa época, de ese país, que a lo mejor ese país ni siquiera existía en ese año y se llamaba de otra forma y tenía escudos. Entonces hay que tener un cuidado extremo.
Por ejemplo, a mí me tocó revisar el vídeo que tenemos sobre la historia de la bandera de España. Entonces, yo me fui bandera a bandera, mirándomelo absolutamente todo. ¿Era una cronología de las banderas? Era una cronología, pues, desde sus inicios, bueno, incluso antes de Carlos III, pues las primeras banderas, hacíamos como una especie de introducción, antecedentes, hasta luego llegar a la de Carlos III y toda la evolución de la bandera de España, pues yo creo que desde la época de los Reyes Católicos hasta la actualidad. Teníamos que ser rigurosísimos. Y luego, además, relacionándolo con el escudo de España, es decir, es No, es que un sabes, trabajo lo metemos con la heráldica, no volvemos locos, ¿eh? que yo tengo un amigo que además es muy aficionado a la heráldica y a todas estas cosas. Y bueno, es que es un trabajo arduo, desde luego, y se debe comprobar cada dibujo y si de algo no estamos seguros, pues le volvemos a dar una vuelta hasta que estemos completamente seguros. Bueno, yo creo que bueno, te comentaba antes, claro, con vosotros yo, por ejemplo, cuando me pongo un vídeo, yo estoy tranquilo por seguir. Bueno, ya me han dado el trabajo hecho, o sea, realmente está muy guay. Decías que tenéis, bueno, un espíritu de divulgación, un espíritu didáctico. Me suena, creo que no sé si fue en la época de la pandemia, que empezasteis a tener mucha presencia en colegios, ¿puede ser? Bueno, No sé si trabajáis directamente con centros escolares o el centro escolar coge vuestros vídeos, lo da como... pues bueno, ahora claro, dentro del currículum de educación también se debe incluir herramientas de nuevas tecnologías, pues muchos profesores utilizan nuestros vídeos. Muchas veces los cogen ellos, realmente. Se conectan a YouTube y se lo pueden poner a los alumnos y que hagan alguna actividad con ellos. Otras veces hemos hecho colaboraciones. También, como mencionabas antes en la pandemia, creo que se llegaron a utilizar algunos de los vídeos de Academia Play, no sé si fue en Radio Televisión Española o en algún canal durante un tiempo. Sí, Creo recordar. Creo que era algo ayer, ¿no? Porque bueno, yo en esa época era todavía colaborador, no había empezado a trabajar como tal, pero sí que es verdad que creo que Javier Rubio prestó parte de su material para que pudieran reproducirse en algunos medios públicos. ¿Me quiere sonar? Sí, a mí me suena no sé si es esa época o justo anterior, pero me suena de haber visto algo por televisión. Y luego además, pues muchísimos centros educativos utilizan nuestros vídeos para dar clases también, para como complemento en su currículum. Porque además, como los profesores deben de utilizar las nuevas tecnologías, Claro, se lo dais prácticamente pues realmente viene muy bien también. ¿Podría ser esa metodología que vosotros tenéis de trabajo llevada al aula? Podría ser muy interesante. De coger a los chavales y decir, bueno, vamos a hacer, no tiene por qué ser un vídeo, pero bueno, puede ser en una pizarra, pero vamos a explicar con vuestro método, no sé, los Reyes Católicos. Y entonces los chavales pueden coger, empezar a investigar sobre los Reyes Católicos, empezar a cruzar datos, empezar a analizar si realmente lo que estamos contando aquí lo tenemos claro de que fue así o fue de otra manera. Me parece que simplemente el ejercicio de poderlo desarrollar ya es lo suficientemente potente a nivel de aprendizaje. No sé, yo lo veo que yo es que no acabo de tener muy claro cómo están trabajando los colegios, los institutos, todo el tema de la historia. Ya ni tan siquiera sé si realmente hay episodios históricos que entran en los curriculares. Cada profesor, yo voy a muchos eventos durante el año y claro, normalmente hay un perfil profesional que cuando se acerca a mi stand y empieza a ver los cómics, de alguna forma natural acaba saliendo, ¿no? Que son los profesores. Los profesores ven, sí, que bien está esto para los chavales, que no sé qué, que no sé cuánto. Y cada uno me va contando cosas diferentes, entonces ya llega un momento que yo ya realmente, no sé, hubo un profesor que hace poco, en la última feria que estuve, me dijo que es que ellos empiezan a dar historia a partir de 1814. Lo que no me quedé con la copla de si estábamos hablando de la ESO o del bachillerato.
A mí me pareció muy raro, muy loco. Pues, Y entonces dije, ah, pues vale, pues llega un momento que también, después de 8 horas de feria, depende de quién te venga a explicar qué película, dices, vale, pues, adelante. ajá. Pues a ver, la verdad es que, claro, ¿qué es lo que nos ocurre en España? Es que es muy curioso porque es que tenemos 17 sistemas educativos diferentes. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Es decir, cada comunidad autónoma va a su rollo, porque además la educación es una materia que se ha transferido desde el gobierno a las comunidades autónomas. Entonces, cada una hace lo que quiere y cada una presenta su currículum de la forma que quiere. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay muchas diferencias entre unas comunidades y otras. A algunas les interesará más enfocarse sobre determinados episodios históricos y otras sobre otros. Entonces, es un caos. ¿No hay un troncal? Pues es que luego, claro, es que depende de la comunidad autónoma. Es decir, aunque luego haya unas leyes orgánicas del Estado, que luego hablaré sobre eso, que de alguna manera tienen que servir de base para luego las comunidades autónomas que elaboran su propio material, pero luego es que el problema, luego, aparte, se van sucediendo las leyes educativas cada 4 o 5 años, los profesores no les da tiempo. No tiempo de desarrollar. Muchas de los profesores ni siquiera saben aplicar la ley al aula. Esa es otra, porque luego aparte, bueno, esto ya tampoco quiero yo aquí no, vamos a volver, pero vamos a polémica. Ni tampoco generar mucha polémica, pero es que muchas veces las propias personas que elaboran las leyes de educación no han pisado un aula desde que dejaron el instituto y no saben la realidad que hay en el aula. Que ahora, por ejemplo, también hay un problema muy grave de autoridad. El profesor ha perdido totalmente el respeto. Entonces, muchas veces, ya que además yo he estado dando clase también de historia, tienes que perder la mayor parte de tu tiempo en intentar poner orden y encima tratar de enseñarles algo. Y si luego encima, pues desde las altas instancias, te ponen todo tipo de trabas, muchísima burocracia, claro. Pues eso, la ley que va cambiando cada 2 por 3, luego encima, pues también dentro de la comunidad autónoma, pues cada uno va a su rollo y luego encima muchas veces incluso, claro, se quiere, el problema de la historia es que también se hace un uso político de ella. Eso es así, eso siempre ha sido, entonces claro, depende del mensaje que tú quieras transmitir, pues así vas a enfocar la historia y yo estoy totalmente en contra de eso. Yo, por ejemplo, aquí voy a aludir a mi compañero José Soto Chica, que él siempre ha visto la historia pues como algo, él siempre dice, con el pasado nunca te tienes que sentir a gusto, porque si no estás haciendo presentismo, no puedes aplicar los valores del presente al pasado. En el pasado siempre nos vamos a sentir incómodos. Entonces, cuando tú tratas de hacer un uso político de la historia, pues vas a tender pues, a edulcorar ciertas cosas, a engrandecer otras, a esconder otras que a lo mejor no nos interesan tanto, pero cuando tú haces ya un esquema total del episodio que tú quieras abordar, pues a lo mejor hay cosas que te van a gustar menos y otras que más, pero es que sí es la historia. Entonces, claro, pues así claro, es, pero eso llevado a un sistema educativo, pues es un boom. Ese es el problema. Entonces, claro, y luego ya depende de qué episodio hables o tal, pues te encasillan hacia un lado o hacia otro y a lo mejor no tiene nada que ver contigo. Es que ese es el problema. Es una locura. Y el problema que tenemos, que también yo no sé si es algo característico de nuestro espíritu o algo, es que también somos quizás excesivamente autocríticos con nuestra propia historia. Es decir, parece como que queremos siempre lanzarnos piedras a nuestro propio tejado. No quiero decir tampoco que España sea la Dalí de las virtudes humanas, pero el problema, quiero decir, el problema es que muchas veces se quiere observar la historia, sobre todo la historia de España, como si fuera pues algo, es decir, único o no, es que tenemos que siempre abordarlo desde una perspectiva más amplia. O sea, como si fuéramos, no somos una excepción, no hemos sido una excepción, sino que realmente tenemos que saber en la medida en el que estaba insertado España en aquel momento, qué es lo que estaban haciendo los otros países. Y luego nos damos cuenta de que a lo mejor tenemos muchos elementos en común. Es muy importante siempre con los episodios históricos el contexto. O sea, el contexto, para mí el contexto es una de las cosas más importantes. Cualquier historia descontextualizada no tiene ningún tipo de sentido. Y no la vamos a entender. Por eso yo, además, cuando yo el primer libro que escribí con Academia Play, que fueron 25 grandes batallas de la historia, yo hice mucho hincapié en el contexto de cada batalla, es decir, cómo hemos llegado a esta situación.
Y bueno, y en cada vídeo también nos solemos detener en el contexto, desde dónde partimos, hasta llegar luego al episodio en concreto y luego también las consecuencias, la trascendencia que ha tenido ese episodio histórico o de lo que queramos hablar. Yo creo que eso es muy importante porque si no, más cuando hacemos una lectura política o presentista... Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y es, yo realmente sí que veo las zarpas del político dentro de la historia, de cómo se cuenta la historia en España y de que se hace mucho político continuamente, pero es que de todo, absolutamente de todo. Bueno, todo lo que tiene relacionado con la historia. Pero siempre me ha quedado un poco la sensación de que es una cosa como gratuita. O sea, realmente te pones a analizarlo y dices, bueno, ¿y qué sacas a cambio? ¿Qué consigues? Realmente tampoco consigues, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero tampoco le veo una gran ventaja de sacar, digamos, un poco de ventaja electoral sobre tus rivales políticos o de que eso afiance tu discurso. No sé, no lo acabo de entender. Yo, por ejemplo, durante unos años creía que bueno, después de pasar por todo el sistema educativo, público, ahora no sé ni cómo se llama, yo hice la GB y luego hice un par de FP, ¿no? Hasta el quinto grado. Y con 20 y algo, 21, 22 años, veraneando en Cádiz, era justo el bicentenario de la batalla de Trafalgar. Y iba por Cádiz durante con los amigos, ya sabes, al final hacen más vida de noche que no de día. Pero cuando damos una vuelta, veíamos que había mucha cartelería de cosas relacionadas con Trafalgar. Y era porque se estaban haciendo actividades del bicentenario. Se hacían charlas, se hacían conferencias, se hacían incluso visitas en barco a la zona del Cabo Trafalgar y de ahí te explicaban un poco la batalla. Yo no sabía de qué cojones iba aquello. Era una cosa que no. Bueno, una vez que vuelvo de vacaciones, bueno, con un compañero de trabajo me presta un libro que me ha gustado y tal, me presta un libro que es Cabo Trafalgar de Arturo Pérez Reverte, que justo lo escribió para el bicentenario. Entonces, me lo leí, pero era porque ya venía yo desde el verano con eso en la cabeza de, bueno, ¿qué pasa aquí con Trafalgar? ¿No? Entonces, claro, descubro Trafalgar. Después de Trafalgar me puse a tirar de un poco del hilo, no te lo vas a creer, estamos hablando de 21 o 22 años, ¿no? Y descubro la guerra de independencia española. La guerra de independencia española. Y yo iba al instituto, ¿eh? O sea, no me dices, bueno, es que dejaste los estudios muy pronto, ¿no? Todo lo que son las materias troncales ya estaban todas dadas. Y el siguiente paso es el universitario, donde ya te vas a especializar en alguna profesión. Porque es el básico ya lo tienes. Entonces yo pensé que era porque nosotros, yo soy de Barcelona, y yo pensaba que en Cataluña nos lo estaban explicando diferente. Entonces empecé a analizar y a replantearme cosas que yo ya sabía de si realmente eran como eran. Entonces, claro, empecé a hacer las conexiones y resulta que la guerra de independencia era lo del timbalé del Brook. De cuando estuvieron aquí los franceses, entonces estuvo la batalla del Brook, apareció un niño con un tambor y tal. La historia del timbalé del Brook la sabía, pero descontextualizada completamente. No. Y llegó un momento que pensé, esto es por el nacionalismo. Entonces yo por mi cuenta empecé a leer mucho, a ver documentales, y yo alucinaba de que estaba descubriendo mi propia historia a una edad ya un poco tardía que yo ya tendría que saber muchas de las cosas que yo estaba aprendiendo con 20 años. Y siempre lo achaqué al nacionalismo catalán. A raíz de tener la editorial, de viajar mucho, de ir a muchos sitios, conocer a muchísima gente, me he dado cuenta que en el resto de comunidades no es especialmente diferente. Tampoco se estaba dando la historia de España y tampoco se estaba dando bien, por así decirlo, ¿no? Además, con la particularidad, lo que comentabas, tenemos 17 comunidades autónomas con 17 planes educativos y con 17 historias diferentes. La historia de España se ha troceado de tal manera que cada comunidad autónoma tiene su parte. Hasta el punto que el 2 de mayo
que es de Madrid. Claro. Entonces, ¿por qué el 2 de mayo no es de Murcia? Al final es cuando el pueblo se levanta contra los franceses y empieza la guerra de independencia. Yo creo que es un episodio histórico con la suficiente trascendencia para que sea algo pues, que se pueda dar en todas las comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que, bueno, el festivo ya, bueno, no volvemos con los festivos, porque si no en España no trabajaríamos nunca, ¿no? Pero me he dado cuenta que está como muy segmentada. El 11 de septiembre, Barcelona. El 11 de septiembre casi podría ser el final de la guerra de secesión. No sé si hubo muchos episodios de batalla después de esos, pero Barcelona ya fue al final, básicamente. Sí. Luego ya vinieron los decretos de Nueva Planta y todo el tema. Y dices, bueno, pues es un momento bastante decisivo en la historia de España, creo yo. Claro. Entonces dices, bueno, ¿por qué el 11 de septiembre es de lo de los catalanes o lo de...? No sé. Claro. Tiene que importar, porque además estamos hablando, el 11 de septiembre es Barcelona. Si no le tiene que importar a un tío que vive en Aragón, en Teruel, ¿por qué le va a importar a un tío que vive en Lleida? Si estamos hablando de 50 kilómetros de diferencia, ¿sabes? O sea, no sé si me estoy explicando, pero sí, me encuentro con una historia troceada, segmentada, y que realmente yo ahora no sé cómo se está trabajando en el aula, ya te digo, recibo input muy raro. No creo que se esté haciendo bien, porque no tengo ningún tipo de fe ni de esperanza en que se esté haciendo bien. Pero lo que más me llama la atención, lo que intento sacar en claro últimamente es ¿qué cojones se está sacando a cambio? Pues a ver, es una problemática yo creo que multifactorial. Por una parte sí, es verdad, la historia yo creo que en España, yo creo que cada comunidad autónoma pues ha querido hacer su cortijo y decir, bueno, pues ahora me toca a mí y vamos a enfocarnos pues en nuestra comunidad o en lo que tenga que ver con ellos. Claro, por una parte una construcción, digamos, identitaria, ¿no? Mediante la historia, mediante la cultura. Yo creo que, a ver, es que es muy complejo. Nos pasa incluso con la comida, ¿eh? Es que, claro, el problema que tenemos es eso, que yo creo que queremos ser mejores que el vecino. Entonces, venga, nos tenemos que inventar pues una historia, pues que si es de Barcelona, pues al Mártir Casanova, creo que allí fue muy importante, o por ejemplo, en Asturias, pues venga, Pelayo, es nuestra figura más deslumbrante, pero bueno, es que Pelayo también o sea, interpela al resto de España también, es parte de la historia de España, o Casanova, o la batalla de Trafalgar, cualquier episodio, claro, si se estudian descontextualizados no entendemos nada. No, pero lo que te comentaba antes, como yo llego a todo esto ya en una edad donde esa formación no me la están dando desde el sistema público, sino que prácticamente soy autodidacta, yo sí que cuando descubro la historia de Pelayo, la autopercibo como que es parte de mi historia. ¿Me entiendes? O sea, el hecho de no partir de esa segmentación territorial, que creo que al final la búsqueda es una búsqueda identitaria para intentar parecer diferente al lado, por no sé qué motivos, supongo que motivos políticos y motivos económicos a raíz de la política, ¿no? Yo te digo, esta gente hace tiempo dejé de entenderlo. Pero sí que yo, cada vez que he ido descubriendo episodios históricos, sí que hay cosas que son muy locales. Hay cosas que son, pues, bueno, de cuando capturaron a una bruja y le hicieron un juicio de la Inquisición en no sé dónde. Eso es una historia muy local, ¿no? Pero la batalla de Bailén no solamente es de la gente de Jaén y alrededores, o sea, la batalla de Bailén es que es la primera vez que se derrota al ejército napoleónico, ¿no? Sí. En teoría, al menos. ¿No? Bueno, digamos, la primera gran batalla campal, porque es verdad que luego hubo otros enfrentamientos en los que sí perdieron los franceses, pero digamos a menor escala. Más escaramuza, quizás. Claro, por ejemplo, sí, alguna en Cataluña hubo, también hubo alguna en la Bahía de Cádiz, aunque es verdad que la batalla de Bailén ha pasado a la historia como esa primera gran batalla campal, porque luego es eso, que digamos que cuando se construye la historia de un país siempre se tiende a enfocar determinados acontecimientos más que otros, sí, para construir un relato. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la construcción de los estados-nación a finales del XVIII, siglo XIX. Se intenta pues apelar, claro, se tiene que construir un sentimiento nacional. Y entonces, pues a ver, ¿qué personajes elegimos?
elegimos a Pelayo, elegimos a, ¿Sí? al CIS, Viriato en Portugal, o... Sí, es que es así. Entonces, claro, yo, por ejemplo, la historia bueno, yo creo que la historia se enseña muy mal en general en España. Primero, por las dificultades que tiene el propio profesorado a la hora de abordar el aula. Sí, van con las manos atadas. Y luego, claro, pues eso, las leyes educativas que van sacando, que cada una ha sido peor que la anterior, porque en vez de mejorar el sistema educativo, lo que han hecho ha sido empeorarlo. Eso, por ejemplo, tengo una tía que ha sido docente durante casi 40 años y ha podido observar lentamente cómo se ha ido degradando la educación en España. Habrá quien vaya y me corrige y diga, oye, eso no es verdad. Bueno, yo qué sé, yo es lo que a mí me han explicado profesores que llevan toda la vida trabajando. En algunas cosas quizás se hayan mejorado, pero hemos dejado de lado, pues, por ejemplo, la autoridad del docente. Eso, o sea, no digo que haya que hacer castigos físicos como No, 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 hace 40 o 50 años, ni muchísimo no, menos, pero sí que es verdad que pero ahora es el extremo contrario. sí, el respeto. El respeto, simplemente el respeto al profesor. Eso es algo, sin respeto no se puede transmitir ningún También es algo, creo conocimiento. yo, que quizá es una cosa que también tiene que venir de la propia familia, que lo tienes que traer un poco de casa. A mí ningún profesor tenía más autoridad que mi padre, por ejemplo, pero yo tenía muy claro que el que mandaba en la aula era el profe. Y entonces, bueno, el que te castigaba. Pues ahora tiene que ser casi un amigo o un colega. Y ese es el problema. No, 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 sí, Pero bueno, es un problema, sí. digamos que, claro, por eso yo que también he trabajado en aulas y en institutos, pues claro, muchas veces, ¿Que hace tiempo que lo dejaste, lo de los institutos, el aula? recientemente, todavía Ahora te hago una sigo pregunta vinculado de alguna manera con ese mundillo, pero es verdad que yo intentaba enseñar historia, además también muchas veces utilizaba vídeos de Academia Play, intentaba enseñarles que la historia no debe de ser tan encorsetada, sino que tenga una visión más general, más humana, más universalista, no que nos tengamos que siempre quedar acotados como que parece que los episodios ocurren un poco como al azar, como y no, no, todo y el saber, vamos a saber las fechas y vamos a saber los protagonistas y tal, pero lo interesante es saber cómo han llegado allí y qué ha el sucedido porqué. después de que estuviesen allí. Que no sepas Exacto. realmente si es en el 1808 o en el 1810, es casi lo de menos. Lo interesante es entender todo ese contexto, toda esa situación pues, a nivel geopolítico, a nivel social, Claro. y entender cómo has llegado y sobre todo es muy interesante cómo las cosas que van sucediendo después tienen una relación con eso. ¿No? A mí eso me gusta mucho. Te quería preguntar, ahora que has dicho lo del aula, yo he detectado, de hecho tengo la mosquilla de la oreja, al final me voy a comprar una libreta y voy a ir empezando a apuntar en los eventos a los que voy y tal, a este tipo de situaciones para ver si ya es que se me ha metido a mí en la cabeza y ya no salgo de aquí, o realmente son cosas que están sucediendo y que mi percepción es buena. Estoy notando en los chavales de 9, 16, un mayor interés en la historia. Pues quizás sí. Y además se les nota mucho, no solamente por el interés que prestan cuando les explicas algo, o claro, tú al final yo si estoy en una feria, del libro, en un salón del cómic, porque tengo ahí un montón de títulos y tal, y no solamente es que los identifiquen, sepan qué pasa en cada uno de los cómics, es que se lo están explicando sus padres que vienen con él. Y a mí eso es una situación que hace quizás 5 o 6 años no me pasaba. No, normalmente el padre es el que quiere que el chaval lea y el chaval pues, dice, pues que yo no quiero leer con mi historia, quiero comprarse pues, un superhéroe o un Batman y compañía. Es que ahora me doy cuenta que hay muchos chavales que son los que se acercan al stand, que vienen a atraer ellos a sus padres, por así decirlo, o sea, ellos tienen el interés en ese catálogo y mientras están seleccionando le va explicando al padre, mira, pues el gran capitán, no sé qué, no sé cuántos, y claro, yo detecto que sí que, yo no sé dónde están aprendiendo historia, a lo mejor es que es en el aula. Me dijo una vez un profesor
que sobre todo lo que es Primera, Segunda Guerra Mundial, siglo XX en general, lo tienen bastante controlado por los videojuegos. Claro, eso también ayuda. Claro, los videojuegos también es una herramienta que nunca la hemos tenido muy en cuenta, pero ojo, Sí, que, sí, claro, ese sí que sería el pelotazo máximo. De hecho, creo que ahora han hecho un videojuego sobre el Imperio Español. pues, Creo que es un juego de mm, plataformas. pues quizá, bueno, de hecho, cuando yo era mucho más joven, cuando quizá empecé a tener mucho interés por la historia, fue a raíz también de un videojuego que se llamaba el Age of Empires. Tienes que Sí, ir de construyendo tu estrategia. civilización, de estrategia y tal, y luego pues ya vas investigando más sobre el tema. Además era bastante riguroso. Y sí, también, pues también es una buena herramienta. Sí. De hecho, claro, como has dicho antes, el cómic también es una buena manera de acercar la historia pues, a los más jóvenes. También de eso en Academia Play, con los libros que se han publicado, Historia del Mundo, Historia de España, Lo hemos escrito por 25 aquí. grandes batallas, pues también, Este lo hemos comentado antes, me has dicho que lo habías escrito tú. sí, yo fui coautor de ese libro y, y digamos que es verdad que tenía más texto, No sé aunque si se va también a tenía ver. ilustraciones. Y ese bueno, de hecho había algunos que les encantó, que decían que había sido el mejor libro de cuantos se habían escrito hasta entonces de Academia Free, aunque los otros dos anteriores también eran muy buenos. Eh, entonces ahí, por ejemplo, se pueden ver, pues en cada episodio histórico, pues ponemos una ilustración, a veces ponemos cómo se movían las tropas, la vestimenta de los soldados. Son episodios cortos, que eso Claro, son cortos, para depende de qué edades viene muy bien. digamos que siempre, claro, y también en los otros, en Historia de España, Sí, en sí. Historia del Mundo, se trata de condensar episodios bastante complejos, digamos, en pequeñas dosis de texto, acompañados con ilustraciones e imágenes. Y que así, como dice el refrán, no una imagen vale más que mil palabras, pues así es como mejor llega a los jóvenes, a través Sí. de ilustraciones. Además, el texto intentamos que no sea demasiado intelectual, por así decirlo, sino que sea fácil de leer, porque eso es fundamental en la divulgación. Yo creo que sobre todo cuando vamos a un público joven, creo que es importante, pues lo pongo, no sé si a ver, vale. Creo que es importante los formatos, que creo que parte del éxito de Academia Play puede venir por ahí, los formatos cortos. La gente no tiene una capacidad de concentración como para estar pendiente de algo durante 3 horas. No, no. En cambio, 10 minutos, 20 minutos, un capítulo de un libro que te va a llevar media hora, pues mira, mientras desayunas o justo antes de ir a dormir y tal. Pero ya todo aquel contenido sesudo de hace 20 años, que hace 20 años ibas a la librería y es que salías con 5 kilos de peso. Eran todo tochos enormes, Claro. claro. Eso ahora, pues sí, el que ya está muy metido en un tema o tiene un autor que le interesa mucho, que le gusta mucho, sale una nueva novela, o sea, que es tu autor y te gusta cómo escribe y te compras su novela de 1000 páginas. Pero alguien que no conoce a su autor, lo de coger una novela de 1000 páginas, mucho te tiene que llamar la atención para cogerla, Claro. porque sabes que se te va a hacer bola. Sí, Estamos sí, en la era de las pantallas, del consumo claro. rápido. O sea, entonces yo creo que el tema vuestro, vuestros vídeos, eh, yo creo que o sea, está hecho para todos los públicos. A veces siempre estamos, cuando hablamos de historia, parece que siempre nos enfocamos mucho en la juventud porque queremos que los jóvenes cojan el testigo, que los jóvenes aprendan historia, pero bueno, al final puedes aprender historia con 50 años, no pasa nada. O sea, la historia, una de las cosas buenas que tiene es que no caduca, ya está caducada, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que continuamente van saliendo, pues depende de estudios arqueológicos, de investigaciones y tal, hay episodios históricos que a lo mejor tienen unas pinceladas diferentes con el tiempo, pero normalmente el 99% ya sabes que es así, así sucedió y así va a ser, ¿no? La cosa es como te lo cuente uno, como te lo cuente el otro, ¿no? Eh, pero claro, lo que te comentaba, yo creo que el éxito vuestro, sobre todo, de poder entrar a nivel formativo, de hecho, no sé si es en la época esta de televisión española, pero hay vídeos de los lunes de la Academia Play, ¿no? Había un vídeo Pues, de los lunes o no sé si era una sucesión de vídeos. pues ahí ya no lo sé.
Pero bueno, de hecho, ahora en la página web de Academia Play tenemos una lista de todos los vídeos, ordenados cronológicamente. Y luego también otra cosa que también ayuda para el alumnado es que también hemos hecho una aplicación para la selectividad, con 47 vídeos de historia que te va narrando todos los episodios de historia y también con apuntes. Y aunque bueno, no vayas a ser, no vayas a hacer selectividad, también te sirve para aprender. Claro. Claro, entonces siempre Academia Free ha apostado por el formato audiovisual, relatos cortos, que te puedas quedar con la idea principal y luego ya si quieres seguir investigando. De hecho, muchos dicen, es que al ver un vídeo de Academia Free tengo más ganas de seguir investigando. Y entonces me voy a buscar otro tipo Claro. de contenido. O sea, contenidos audiovisuales, pero ya el típico documental de 1 hora y media. Ahora me veo el documental. Pero sí, es lo que te comentaba, sí. A mí a veces hay algo que me llama la atención porque me estoy leyendo un guión que me han pasado o porque tengo una propuesta de algún autor que quiera hacer algo determinado y a mí hay episodios históricos, pues a lo mejor me suenan un poquito, pero no tengo muy claro exactamente qué sucede, ¿no? Si solamente necesito tener esa pincelada, ese esbozo, ese borrador, ostras, no me voy a ver un documental de 1 hora y media ni me voy a ver un libro de 1000 páginas. Entonces, el hecho de poder tener otro tipo de donde sea un poquito más genérico, pero me den una idea global de ese episodio histórico y además con la confianza de que es riguroso, claro, eso es oro. Y luego ya, pues, la que quiera desarrollar, que desarrolle. Con los cómics pasa mucho. Mucha gente descubre episodios históricos porque han leído el cómic. Son cómics de 56 páginas o 64 páginas la mayoría. No vas a aprender gran cosa. O sea, parece que te lo quedas contra mi tejado, pero hay que ser honrado. O sea, si lees un cómic de 64 páginas del Gran Capitán, tú no vas a ser un experto en la biografía del Gran Capitán. Pero te vamos a contar lo suficiente como para que si a ti te llama la atención el personaje y quieres seguir aprendiendo de él, luego ya tú ya desarrollarás un poco por tu cuenta. Pero si te llama la atención y quieres ser cómic, dices, bueno, vamos a ver quién será este señor, ¿no? Y en una forma más o menos sencilla, una lectura de 1 hora, 1 hora y media, pues una idea global de lo que es. Pues justo eso sería la misión de Academia Play, efectivamente, de tratar de condensar episodios largos o temas muy complejos en vídeos cortos que sean fáciles de entender, sin tampoco, o sea, no pretendemos hacer una tesis doctoral. Porque hay quien dice, pero es que usted no ha dicho, no ha mencionado esto o esto, tal otra. Claro, es que al final ese es el problema de la divulgación que tienes. O sea, el problema es qué vas a decir y qué vas a quitar. Porque al final también si tienes que hacer un vídeo de 10 minutos, no puedes pretender que sea de 3 horas. Es que entonces tienes que hacerlo en 10 minutos, tienes que ir a lo principal, enfocarte en los principales hechos y luego ya cada uno, puede investigar luego ya por su cuenta, aprender más sobre el tema. Esa es la misión de Academia Play. Y bueno, y luego además, que justo había empezado diciendo que la historia es el principal campo de investigación, aunque el último libro que hemos sacado es sobre mitología griega, del que por cierto también he sido yo coautor, y también está funcionando bastante bien. Sí, no lo tengo por aquí, pero lo vi hace poco. Y además dicen que es el libro más bello de todos, de ilustraciones. A nivel de ilustración, aunque los demás también tenemos ilustraciones muy bonitas. Eso también es muy interesante, el hecho de que vosotros tenéis la actividad muy focalizada en los vídeos, pero bueno, yo tengo los vídeos, pero ya tengo todo un contenido, todo un equipo alrededor de la creación de los vídeos, que también podéis hacer un libro, podéis hacer incluso charlas, podéis, claro, llega un momento que el abanico se va abriendo y te dan muchas posibilidades de, con el mismo espíritu didáctico de decir, bueno, vamos a comunicar, vamos a explicar historia, vamos a contar cosas, podéis abrir a muchos formatos, eso está muy guay. De hecho, este de aquí, el de la historia de España, como nunca antes te habían contado, yo no sé cómo será ahora, pero cuando lo publicasteis, esta edición que tengo yo es la 11ª. Pues claro, ya han salido muchas ediciones, creo que se publicó en el año 2019, la historia de España. Pues el primer año y pico estoy como un tiro porque es que te encontrabas este libro en todas partes. Sí, es de los que más éxito ha tenido, el de historia del de formato de España.
Y, y bueno, pues es lo que más, lo que la gente le gusta más de Academia Pli es, pues sí, su estilo ameno, visual, didáctico, sin tampoco pretender que sea un rollo, porque claro, la historia se puede contar de manera que te apasione o que te aburra. Sí, Ese es el problema sí, también de la historia. sí. Es un arma de doble filo, ¿no? Siempre. Entonces, y la divulgación, yo cuando entré en el mundo de la divulgación, claro, quería contar todos los datos, pero dices, no, no, tienes que abreviar. Y esa es uno de los principales obstáculos. Bueno, yo creo que A veces. el gran reto que tenéis vosotros ante cada vídeo es precisamente ese. Ujú. El poderlo meter en un guión y que el guión pues, sea esos 10-20 minutos, porque hay episodios históricos que te vas por las ramas y puedes estar hablando durante horas, claro. Claro. De hecho, sí, algún aficionado, claro, yo por ejemplo cuento siempre la anécdota del vídeo que tenemos de la Guerra de las Malvinas, claro, los resumimos pues quizá en 13, 14 minutos, no recuerdo exactamente la duración, y lo vieron muchos argentinos ese vídeo y claro, dicen, es que te has dejado este episodio, es que tenías que haber hablado de este Has también. hablado de Es que, fulanito. digo, es que si no me sale un vídeo de 3 horas, no sale un ¿Os vídeo de 3 horas. mete en caña? ¿Os sacan tarjetas muy a menudo? Depende también de la Depende del tema. temática, porque luego, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial hay auténticos expertos Sí. y eruditos que, bueno, impresionante, También es la caña que nos meten. también es un periodo histórico que para trabajarlo también tiene una parte agradecida y es que hay muchísima documentación. Sí, Es muy reciente claro, y las fuentes, bueno, las tenemos ahí todavía. está muy reciente, claro, Sí, todavía, sí. Y bueno, y luego también, ya como última novedad, también ahora Javier Rubio ha inaugurado un canal de entrevistas. sí, con su nombre. Junto con Academia Play, pues también ahora está invitando a expertos a hablar sobre determinados temas. También estamos trabajando ahora mucho el tema de la actualidad, temas que estén ocurriendo ahora mismo, también en relación con la historia. Y el otro día estoy viendo yo el vídeo que subió con José Soto Chica. Claro, invitó a José Soto Chica hace poco, a Daniel Aragonés, Sí. a Isaac Moreno. Mira, con Daniel grabo yo mañana a mediodía. Que además es un gran experto sobre la historia de los Sí. godos, Toledo, es un enamorado de Toledo. Bueno, entonces sí, entonces ahora está explotando también ese formato. Y Sí, bueno, nosotros cuando suba el vídeo dejaré los enlaces tanto de Academia Play como al canal de Javier, porque me parece muy interesante que la gente al menos le dedique un rato a echar un vistazo, que vea alguno de los vídeos si no los conoce y a partir de ahí, pues bueno, la gente que quiera consumir ese contenido ya lo tiene y el que no lo quiera consumir, pues no lo consuma, ¿no? Pero por lo menos intento, a raíz de todo este proyecto del video podcast, que la gente que nos conoce todavía, muchos de vosotros, mucha gente que está haciendo divulgación, ya te digo, mañana me grabo con Daniel, vamos a grabar también con algún guionista de cómic, vamos a hablar con directores de museos, vamos a hablar con gente que hace podcast, vamos a hacer con otros youtubers. Me parece que hay diferentes formas de contar la historia, todas ellas válidas, que la gente tiene que conocer. Y bueno, cuidado. Y vas a ser tú el que la dé a conocer, ¿no? Es como queda un poco pretencioso, ¿no? Dices, no, yo lo que quiero es sentarme un rato a hablar con vosotros, que me expliquéis más o menos qué hacéis, por qué lo hacéis, de dónde venís, todo eso, e intentar, pues bueno, darle un poco de difusión. Que luego a lo mejor el vídeo lo ven 100 personas, joder, 100 personas, ya está. O sea, pero me parece muy interesante poderlo hacer. claro, y lo que has dicho, esto último es muy interesante porque, claro, no hay una única visión de la historia, no hay un único relato, sino que hay muchos. Y muchas formas de Y contarlo, muchas muchos formas de formatos. contarlo. Claro. Y entonces, cuando quieres aprender de verdad historia, tienes que escuchar todas las voces. Sí. Porque puede que te escapes alguna cosa. Es lo que antes hemos dicho del sistema educativo, de esto, de lo otro. Eso se lo recomiendo yo mucho a mis autores cuando empiezan a hacer un guión. Siempre les digo dos cosas. Una es que su interpretación sobre el episodio histórico al lector no le tiene por qué interesar. O sea, lo que opina fulanito sobre, no sé, Pedro Valdivia, la expedición con los mapuches. Lo que yo interprete sobre eso, a mí como lector, no me tiene por qué interesar. Es que a veces a mí me da mucha rabia cuando voy a ciertos libros de historia, de tanto de ensayo como incluso
novela, que al final lo que estoy leyendo es una interpretación que hace el autor. Pero yo no te he comprado el libro para eso. Entiendo las reglas, entiendo cómo funciona todo y no pasa nada. Pero yo cuando veo que hay un libro pues, que trata sobre un episodio histórico, yo creo que me van a contar ese episodio histórico, me van a contar de una forma rigurosa y que, bueno, que más o menos pues, podría aprender algo sobre eso, ¿no? Y hay muchas veces que lo que me encuentro es un ensayo sobre qué interpreta el autor de todo eso. Y bueno, no deja de ser interesante. Es interesante y no hay que descartar y tal. Pero no era lo que yo quería. Entonces, yo a los autores siempre les digo, uno, evitar en la medida de lo posible que esto sea que interpretéis vosotros sobre el episodio histórico. Vamos a contar el episodio histórico y que interprete el lector. Y dos, cruzad las fuentes continuamente. O sea, no cojáis solamente un relato o una idea. Porque a veces, ¿qué pasa? Cuando estás haciendo, sobre todo la fase de guión, tú al final empiezas a leer mucho y en tu cabeza ya se va haciendo un poco la estructura que va a tener la obra final. Pero claro, ya llega un momento que esa estructura queda hecha como unos cimientos para la construcción final del guión. Y entonces parece que todo lo que ya no te viene bien para esa estructura que tú has hecho, ya como que lo descartas. Entonces a lo mejor estás descartando en una fase muy inicial el poder consultar fuentes diferentes y voces diferentes que le podrían dar otra visión sobre ese episodio histórico. Claro, eso es muy importante. Siempre manejar muchas fuentes, leer muchas opiniones. Y con respecto a la opinión personal, claro, también eso un historiador debe tener mucho cuidado con dar su opinión personal sobre el qué, porque puede también incurrir en juicios. Y no debemos juzgar la historia, y sobre todo no debemos juzgarla con los ojos del presente, sino que nos tenemos que meter en aquella época. Entonces ya se antoja diferente. Es como si nos tuviéramos que poner unas gafas, ¿vale? Del siglo XVI o del siglo XV sí, o de intentar entender ese contexto, claro, para poder sacarle más partido a ese episodio. Claro, y la opinión personal, aunque también pueda estar bien, pero hay que tener mucho cuidado. Y eso tiene que estar muy bien fundamentado en por qué das esa opinión. A ver, ¿en qué te basas? Y puedes incurrir en imprecisiones. Y como siempre, yo siempre digo a mis alumnos cuando trataban de juzgar, pues es que mira lo que ha hecho, porque tenía no sé cuántos esclavos, y yo digo, sí, pero es que era de esa época, era un hombre o una mujer de aquella época. Además, siempre les digo, ¿y cómo te van a juzgar a ti dentro de 100, 200, 300 años? Si existen historias en aquellos años, ¿cómo nos van a juzgar a nosotros? Claro. Y nadie me da una respuesta concisa, claro. Porque no lo sabes, no lo podemos saber. ¿Pero cómo nos van a juzgar a nosotros? ¿Bien, mal? Sí, aparte, a mí me parece que es algo, bueno, es muy sencillo de entender. Al final, ¿cómo vas a valorar pues, a alguien de la Edad Media con tu visión sobre el presente? Y sobre todo es que tú ya conoces que sucedió en la Edad Media. A veces estamos juzgando hechos históricos de papeles que juegan determinados personajes históricos porque nosotros ya conocemos cómo acaba la historia. Claro. Pero esa persona cuando toma esa decisión no lo sabía. Y nosotros vamos con toda nuestra prepotencia a decir, no, es que no puede ser que fulanito apoyase al general no sé qué en la batalla, no sé cuánto. Y digo, claro, tú que sabes el desenlace de la batalla. Pero claro. Él no lo sabía cuando toma esa decisión. Claro. Y muy interesante eso porque yo, por ejemplo, decía que en un examen de historia a mis alumnos les quise hacer que reflexionaran un poco. Y entonces era sobre la Primera Guerra Mundial. Una pregunta era sobre el Tratado de Versalles. Y esto, a ver, tampoco no se debería hacer, pero bueno, quiero que reflexione. Y yo les dije, dame tu opinión una vez que hemos analizado el Tratado de Versalles, dame tu opinión sobre si crees que los aliados fueron demasiado duros con Alemania o no. Me pusieron todo tipo de respuestas. Yo las di todas por válidas. Porque uno me dicen, sí, Alemania se lo merecía, tal y pascual, pero yo les decía... razones, ¿no? Me das una respuesta y me la razonas. Y digo, pero quiero que me la razonéis. Es que, claro, pues mira, había provocado muchísimos muertos, tal. Sí, digo, pero claro, luego hay que ver, porque nosotros sabemos la historia, lo que ocurrió después. Digo, este Tratado de Versalles fue la semilla de otra guerra con ese sentimiento de revanchismo. Claro, nosotros ya lo sabemos, pero claro, los de aquella época no. Entonces, por eso, en aquella época, pues quisieron castigarle de esa manera, de acuerdo a las circunstancias de las que disponían en aquella época. Nosotros ya, con vistas ya al futuro, dijimos, pues oye, a lo mejor se tenía que haber hecho de otra manera. No lo sabemos cómo se hubiera podido hacer, porque eso ya es historia ficción. Pero quería que de alguna manera reflexionaran sobre ello. Y luego yo di por válidas todas las opiniones, quería que las razonaran. Eso cuando conoces más o menos un
personaje, incluso cuando hablas de que hubiese hecho fulanito, ¿no? Cuando te metes mucho en una biografía de alguien que te interesa y tal, parece incluso que sus decisiones, ¿cómo te diría? Como que te decepcionan, ¿sabes? Porque es tu personaje, te gusta cómo actuó en no sé dónde y cómo hizo no sé qué, pero esto que hizo aquí, es que claro, es que no sé qué. Pero, por favor, un personaje de hace 500 años, ¿no? Cuando hablamos de Isabel la Católica, ¿no? Isabel la Católica sí y tal, joder, pero es que expulsó a los judíos, y claro y tal. De hace 500 años. O sea, vamos a estudiarla, vamos a analizarla, juzgarla. Es que no tiene sentido. ¿Hasta qué punto tiene sentido? Y dices, claro, yo puedo entender que un personaje, pues, por tu carácter o por tus intereses, te puede llamar más la atención que otro. Eso es natural y es normal y supongo que le pasará a todos. Pero, ostras, ponerte a juzgar personas de hace 500 años, ya no te digo con tu visión del mundo de hoy. Aunque hagas el esfuerzo de ponerte en contexto histórico, a ver por qué tomas esta decisión, por esta otra, llega un momento y dices, ¿y hasta qué punto parece que tengas que ponerle un sello con tu aprobación a lo que hizo una persona hace 500 años? O sea, es que ese es el problema de hoy en día. Sí, no, es que yo tengo que validar lo que hizo esta persona. Y tú me tienes que validar. Claro, a mí me parece que... No, claro, eso es un tremendo error. Eso es caer en el presentismo y en juzgar de acuerdo a nuestros valores y eso es algo que no debemos hacer. También es cierto que yo entro mucho al trapo, pero entro por un motivo. Eso lo hago mucho con compañeros de trabajo, con amigos y tal. Yo sé más o menos, tengo claro cómo se debe tratar, cómo se debe analizar la historia y para mí es algo que, bueno, forma parte de cómo me gusta trabajar, ¿no? Y a veces me encuentro con comentarios, con alguna conversación, así ya te digo, de barbacoa, y les entro al trapo, pero les entro al trapo simplemente para llevarles la contraria, independientemente de lo que estén diciendo. O sea, que estén a favor de una posición o de otra y tal, me es completamente diferente, solo les quiero llevar la contraria. Y les quiero llevar la contraria para que busquen argumentos. Porque el buscar argumentos te lleva a las fuentes. Te tienes que sentar en tu ordenador, empezar a buscar, a ver qué hizo fulanito, qué hizo menganito, a verte un vídeo, a escuchar un podcast y tal. Entonces, algo que a mí ni me va ni me viene para nada, hacer es, bueno, ¿sabes qué? Que tanto que te interesa el tema, yo te voy a dar caña aquí, aún sabiendo que no tengo razón en muchas de las cosas que estoy diciendo, simplemente para que tú hagas luego ese esfuerzo de poderme argumentar, ¿no? Claro. Eso mismo también hago yo a veces, cuando me viene alguien y empieza a hacer juicios de moral sobre personajes históricos, sobre determinadas épocas, yo les pincho un poco, ¿no? Sí, porque, a ver hasta dónde vamos por ejemplo, con Carlos V, y tal, pero es que mira lo que hizo tal, y digo, bueno, vamos a situarnos en la época. ¿Qué hacía Solimán el Magnífico en aquella época? ¿Qué hacía Iván el Terrible en Rusia? Y dices, pues es que a lo mejor no era ni tan malo, o sea, era dentro de su contexto. O, por ejemplo, Enrique VIII de Inglaterra. Es que, entonces tienes que insertarlo en la época. Y luego ya, pero no empezar a decir, no, es que tal, claro, porque, ¿y qué hubieras hecho tú en el siglo XVI entonces? Sí. ¿O qué valores hubieras tenido tú en el siglo XVI? Ay, amigo, sí, ese es el problema. Bueno, yo creo que nos ha quedado una charla bastante interesante. Sí. Tampoco te quiero entretener mucho más. Ajá. Ya llevamos un buen rato. ¿Te parece lo dejamos aquí? Sí, yo creo que sí está bien. ¿Quieres añadir algo sobre Academia Play? Bueno, como voy a terminar con nuestro lema de siempre, que es haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica. Ole, es muy bonita.